Hoy voy a tocar un tema que es una de las claves del Ho'oponopono, que es el perdón, ¿no? Porque obviamente sabemos que el Ho'oponopono trata de perdonarnos a nosotros mismos, de alcanzar la paz interior. Ese es el propósito más grande, ¿no? El Ho'oponopono no lo practico para que me pasen cosas buenas, que yo considero buenas, o sea, lo que quiero que me pase, sino que siempre sucede lo correcto y lo perfecto. Entonces, digamos que podríamos decir que el Ho'oponopono funciona cuando lo empleamos a favor de la verdad. Estamos del lado de la verdad, ¿sí? Y nosotros, bueno, lo es justamente recordar esa verdad que somos. Por eso, estas prácticas, ¿no? Que al principio comienzan, como dijimos la otra vez, como me está yendo todo mal, mi vida es un desastre. Bueno, voy a practicar algo y bueno, aparece Ho'oponopono en mi vida y bueno, me dicen que tengo que repetir las palabras y las repito, pero bueno, pareciera que las cosas no se me mejoran, que se me empeoran, no entendemos nada. Claro, porque tenemos toda nuestra atención puesta en el afuera, ¿sí? Toda nuestra atención está puesta en el afuera, en si cambia esto que yo llamo realidad, ¿sí? Porque recuerden que la otra vez dijimos que la realidad no es esto que nosotros llamamos realidad. La verdadera realidad es lo que nosotros somos. Como bien dice el doctor Len, para practicar el Ho'oponopono tengo que primero preguntarme quién soy yo. Y parece ser que en nuestra práctica de Ho'oponopono lo que menos nos preguntamos es quién soy yo. Pensamos que tengo un problema y bueno, voy a decir gracias, 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 porque diga gracias va a pasar algo bueno. Nuestra mente, que es dual, solamente puede entender por opuestos. Entonces, si me va mal, me tiene que ir bien, ¿sí? O sea, bueno, malo, lindo, feo. Siempre la dualidad. Pero, obviamente, como es una mente que está dividida, obviamente que actúa por pares de opuestos y yo, para saber que algo es diferente que esto, yo lo tengo que comparar. Yo puedo decir, esa persona es gorda porque yo creo que soy flaca y la comparo conmigo. Yo creo que yo soy flaca y el otro es gordo. Ah, sí, yo soy baja. ¿Por qué creo que soy baja? Porque hay otros que son altos. Claro, porque me comparo. Y en esta continua comparación y en el querer arreglar mi vida, ¿no? Porque la considero totalmente incorrecta, un desastre, me la paso comparando con el afuera, con otras vidas. Parece ser que hay otros que les va mejor que a mí, qué cosa, y a mí me va mal, ¿no? Siempre la mente nos tiene entretenidos ahí. Entonces, yo les traje, digamos, hoy para plantear este tipo de perdón, ¿no? Que obviamente es un perdón que ya no es el perdón que practico con Ho'oponopono, el perdón que conocemos antes. No es que yo le digo gracias a una persona que me está haciendo irritar y no reacciono, le digo gracias, pero para que el otro cambie. No. Ya sabemos que lo hacemos porque somos totalmente conscientes de que es mi percepción acerca de ese otro aparente que veo ahí fuera lo que me está haciendo reaccionar. Entonces ya el perdón entendido en que todo ocurre en la mente ya toma otro sentido y ya le podemos llamar perdón transpersonal, o sea, trasciendo la persona. Ya no me quedo anclado en que yo digo gracias, gracias, o te amo, o lo siento, sé yo, y el otro va a cambiar, ¿sí? O va a suceder algo mágico y estupendo, ¿bien? No, sino que lo hago porque me estoy dando cuenta, estoy asumiendo la responsabilidad total de que eso que estoy sintiendo acerca de ese otro o acerca de una situación X que puede ocurrir en mi vida, es un asunto de percepción, es lo que yo estoy interpretando, lo que estoy entendiendo de esto que está pasando ahí fuera. Claro, me dicen que todo el perdón sucede en la mente y yo me pregunto qué es la mente, porque la palabra mente, ¿no es cierto? Si la entendemos, ¿sí? Como en Oriente, vamos a entender que la mente es esto que sería el ego, ¿sí? Que sería la mente intelecto, pero si la entendemos como en Occidente, ya entendemos que la mente, ¿no? Es este mecanismo
¿sí? Por el cual el ser, o sea, lo que yo soy, ¿sí? Mi esencia, se puede expresar. Claro, al principio cuando comenzamos con una práctica de esta clase espiritual como el Ho'oponopono, nos cuesta entender que no somos este cuerpo físico y que somos perfectos, ¿sí? Como la fuente, pero no es que yo como personaje soy perfecto como mi fuente, ¿sí? Dios no me creó a mí a su semejanza como cuerpo, porque Dios no es un cuerpo, entonces sería imposible. Sabemos que somos todos la conciencia, la única conciencia que existe. Claro, esa conciencia, esa mente, se manifiesta a través de este cuerpo-mente que yo creo ser, ¿sí? Mi cuerpo es un vehículo, ¿sí? Que me sirve para expresarme como quien realmente soy. Y ahí, cuando yo me expreso como realmente soy, se acaba todo sufrimiento, porque ya me puedo vivir como quien soy realmente y no como me creo ahora ser este cuerpo separado de otros cuerpos que están allí y que me hacen cosas, o que mi felicidad o mi sufrimiento o lo que sea depende de lo que los otros aparentes que están ahí me hacen a mí, ¿sí? Eso también lo hablamos de la idea de victimismo, de salir de esta idea de victimismo, que es muy importante. Bueno, entonces estábamos en que somos el ser, con mayúscula. Qué lindo. Ahora somos el ser, no somos más este pequeño puntito ahí que nos creíamos ser en todo el vasto universo. Bien, somos amor puro. Esa es nuestra esencia. Amor puro. Qué lindo. El tema es vivirnos así, ¿no? Porque, ¿por qué no nos vivimos así? A ver, esperen que voy a enfocar un poquito. ¿Por qué no nos vivimos como el ser puro que somos? Porque en nuestra mente, ¿sí? Ha ocurrido como un trastocamiento, ¿sí? La mente se giró y ahora cree, ¿sí? Cree estar separada de su fuente, ¿sí? Es mejor no detenernos a explicarnos por qué esto sucedió, por qué yo ahora me creo estar separada de Dios y por qué me cuesta tanto recordar quién soy, sino más vale trabajar en este volver a conectar con nuestra presencia, con el ser que somos, porque debatiéndonos en por qué sucedió la separación, por qué ahora me creo ser no encontramos ninguna solución. Entonces, como yo ahora me he dejado de reconocer, ya no me reconozco como quien soy, creo ser esta, es como si mi mente estuviera como en un estado de sueño, ¿no? Un hipnotismo, un hechizo, en el cual creemos que esta es nuestra experiencia aquí, como cuerpos, y no está mal que reconozca que tengo una experiencia como un cuerpo, pero sí está mal como que yo crea que solamente soy este cuerpo y nada más. Porque desde mi individualidad, desde mi creencia en que soy solo esto, me voy a sentir muy vulnerable, muy separada, ¿no? Como que se me pueden hacer cosas. Siempre el cuerpo es vulnerable, ¿sí? Tenemos un cuerpo frágil, que se puede enfermar, se puede romper, puede ser golpeado, atacado, etcétera, etcétera. Entonces, es como un poco imposible vivir en paz, ¿no? Desde este lugar de la separación, desde este lugar de que creo que soy ¿sí? Entonces, mi experiencia como ser humano aquí, aparentemente, ¿no? Que creo ser, la puedo vivir de otra manera. La puedo vivir ahora recordando el amor que soy. Y claro, la película cambia totalmente, porque yo ya no estoy aferrada y centralizada en mi personaje, ¿sí? Y en mi especialismo, sino que ya me comienzo a abrir como mente, corazón, a una experiencia diferente, en la cual dejo que la vida me viva, ¿sí? Me doy cuenta que en realidad
nunca supe nada, que no sé nada y que la verdad que no tengo ni la menor idea de nada. Entonces pido ser llenado por esa inteligencia del amor a la cual todos tenemos acceso, pero siempre y cuando nos hagamos a un lado. Y este hacerme a un lado tiene que ver con lo que Ho'oponopono dice de decir gracias y de practicar el perdón. Perdóname, ¿no? Porque todos decimos perdóname, pero no sabemos ni parece que le dijéramos al otro perdóname, porque te dice algo malo. Claro, primero me gustaría darles una definición de qué es la paz, porque yo para darme cuenta que estoy en paz o que no estoy en paz, tengo que saber lo que es la paz, porque a veces decimos estar en paz es estar tranquilito, sin ningún problema, ¿no? Todo me va bien. Podemos tener diferentes conceptos de paz, pero en realidad la paz es solamente estar bien con lo que hay, ¿sí? Con lo que es. Amar lo que es. Eso es estar en paz y no juzgar mi realidad, diciendo esto no debería estar pasándome, mi vida es incorrecta, estoy mal. Cuando yo estoy en eso, en esa queja continua, en esa victimización, es porque no estoy en la paz. Estoy en conflicto, porque estoy en oposición a la vida que soy. También dijimos la otra vez lo que era la vida. La vida, lo que somos, es la vida, ¿sí?